de que durante en horas de la madrugada, bueno, se pueda conseguir una nafta a un precio menor, ¿no? ¿Esto es factible en la provincia del Chaco? ¿Cómo se preparan? ¿Y habrá nuevos aumentos? Queremos consultarlo con Oscar Gaona, el presidente de la SECACH, que es la cámara que agrupa, ¿no?, los empresarios de las estaciones de servicio aquí en la provincia. ¿Cómo le va? Buen día. Claudia Torres lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia, ¿cómo le va? Buen día, Gaona. Bueno, para, por un lado, la iniciativa de contar con combustible más barato en horas de la madrugada, ¿es factible en el Chaco? Sí, es totalmente factible Ujú. porque la empresa YPF tiene un método de comercialización que es propietaria del combustible hasta el momento que se carga en el auto. O sea Mm, que cualquier modificación de precios lo puede hacer en cualquier momento. sí. A veces se complicaría muchísimo más o casi resultaría imposible en el resto de las marcas donde cada propietario de la estación de servicio compra el combustible y obviamente no puede obligarle a la compañía a bajar de precio o a perder. En el caso de YPF es totalmente posible y además todas las estaciones de servicio están interconectadas, así que si YPF desde Puerto Madero, desde sus oficinas principales, toma la decisión de bajar el precio en una u otra estación de servicio, lo puede hacer perfectamente. Ujú. Y la verdad es una metodología que se usa en otras partes del mundo donde se diferencian los precios, simplemente a veces para descongestionar las grandes ciudades, que la gente se movilice en otros horarios o para vehículos, por ejemplo, como taxis, remises, que puedan cargar en horarios que también están circulando y que muchos circulan de noche, obviamente, y que pueden obtener el combustible a precios más bajos. Así que son pruebas que están haciendo dentro del país que estarán viendo cómo resulta un poco para volver a ganar porción del mercado y también, como recién lo dije, como para poder descomprimir Sí. las zonas de ciudades más congestionadas, poder descomprimirla en los horarios de la mañana. Ajá. Se había dado en principio una fecha que era como a partir del 23 de junio, pero todavía no se ha tenido una confirmación de inicio. Sí, esto comenzó a partir del 16 con pruebas modelos, a partir Ajá. del 23 YPF ya determinó cuáles eran las estaciones de servicio, todavía no hay ninguna en el Chaco, pero cuáles eran las estaciones de servicio que ya van a empezar a trabajar con esta modalidad. Mm. También se está haciendo, digamos, esta prueba a veces no solo en ciudades muy congestionadas, sino en regiones del país donde el horario nocturno es de muy baja demanda y tienen conflictos también a veces pequeños pueblos, pero con muchos conflictos, digamos, de congestión en horarios de la mañana. Así que bueno, ya comenzó esa prueba piloto, ya la hizo YPF y a partir del 23 ya comenzó también con determinadas localidades donde comenzaría con ese servicio. Ujú. Y acá, en principio no, en el Chaco no hay fecha, porque entiendo también se iba a fomentar esto lo del autoservicio, ¿no? Como otra de las modalidades. Sí, YPF lo Mm, estaba hablando y estaba uniendo los dos sistemas, sí, diciendo que la idea sería poder hacer bajar los precios de noche sí. y que también podría bajar los precios con el tema del autoservicio, con una reducción de personal. Pero las pruebas de autoservicio que se realizaron en el país todavía tienen muy poca demanda, muy poca gente lo está optando. Obviamente es cuestión de tiempo, es cuestión de aprendizaje. Creemos nosotros de que es una muy buena alternativa para los clientes que hoy están demandando y que no tienen esa posibilidad. Así que si bien será una porción baja del mercado, pero por lo menos las estaciones tenemos que ir ayornándonos también a los tiempos que Ujú. corren y a los tiempos donde la ciudadanía, principalmente los jóvenes, están demandando a veces sistemas que no sean tan personales y es lo que están haciendo ya hace mucho tiempo los bancos con su home banking, y están haciendo muchos comercios también con sus cajas de autoservicio, así que es muy buena esa iniciativa también para que nosotros como estaciones de servicio vayamos actualizando y ayornándonos a los tiempos. Bien. Gaona, aprovecho, bueno, estamos a días de arrancar un nuevo mes. ¿Se anticipa algún tipo de nuevo aumento? Sí, más que por el principio de mes, porque Mm, ahora ya no hay aumentos a principios de mes. sí. Aparte, esto se hacía cuando teníamos un aumento de los combustibles o un aumento de todo lo que tenga
que ver, digamos, con productos que se venden al exterior, que estaban totalmente fijados por el valor del dólar, y se sabía que el dólar lo aumentaba el gobierno, de acuerdo a algo que se denominaba Troulimpec, que era un aumento programado. Entonces, todos los principios de mes teníamos eso. Como el dólar se liberó, el aumento o baja de precio se puede dar en cualquier momento del mes. Es más, el día sábado pasado, los petroleras Puma y Shell aumentaron sus precios, que también se había comentado que iban a aumentar todas las petroleras en el país, pero fueron solo dos por ahora, Ujú. por el tema del aumento en el precio del barril de crudo, que subió casi un 25% por el conflicto entre Irán e Israel. Así que el aumento, así como habíamos tenido en septiembre una baja de precio en Argentina por la baja del petróleo, en este momento, con un aumento de un 25% del petróleo a nivel internacional, se hablaba muy fuertemente de que iban a estar todos obligados en Argentina a ese aumento de precios para poder cubrir la elevación del costo, pero por el momento fueron solo dos petroleras las que comenzaron con ese incremento. YPF anuncia que quizás para el mes que viene recién lo aumentaría, y Action también acompañó el mismo movimiento que tenía YPF, o sea, estar a la Ujú. espera y estar viendo cómo sigue influenciando el valor del crudo, digamos, con los costos argentinos. Ujú. Bueno, sin dudas, la incidencia del conflicto internacional en lo que va a ser el tema de precios y de stock, em, de stock de combustible, Gaona, también. Por el momento, nuestro país está siendo casi abastecido en su totalidad de Ujú. combustible, y digo casi porque tenemos una demanda de diésel, que esto es histórico. El diésel siempre se importó, lo que faltaba, digamos, de producción nacional siempre se lograba importar, y hoy con cualquier tipo de demanda de conflicto bélico que pueda estar ocurriendo en el mundo, uno de los principales combustibles que se demanda es precisamente los diésel. Ajá. Así que es lo único que podríamos estar pensando, que si este conflicto sigue incrementándose, puede llegar a complicarnos, es en el stock de diésel. Por ahora no hay grandes demandas. Estos 2 meses han caído un poco la demanda, digo, en el mes de abril y de mayo, han caído un poco la demanda de combustibles en Argentina, así que no creemos de que haga falta importar en Mm, estos meses diésel, pero esa es una de las posibilidades que está. El sí, diésel es el único producto que históricamente lo venimos importando, sí, porque sí, sí. se produce o se refina en realidad tanto petróleo como nafta se necesita, pero el diésel tiene más demanda que las naftas, así que el extra que se necesita normalmente se importa. ¿Y eso tiene que ver con vehículos, no sé, utilización de camionetas o distinto, No, digamos? principalmente camiones. Camiones, Camiones, camiones. usinas eléctricas, Ujú. industria, Sí. todo eso demanda combustible diésel. Los Ujú. vehículos pequeños demandan nafta, pero Sí. principalmente son los camiones y la industria lo que más demanda diésel. Ujú. Recuerdo de muchos años atrás, ¿no? Vehículos, las camionetitas que usaban diésel y era mucho más, más barato, ¿no? El clásico gasolero, ¿no? Que en su momento después cambió, evidentemente, estos índices entre lo que es nafta y gasoil, o diésel. O estoy Sí, sí, antes confundiendo, había o muchos estoy, vehículos. estoy confundiendo. No, 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 está Ajá, totalmente cierto, ¿eh? ajá, Totalmente cierto. Teníamos muchos vehículos pequeños, había sí, a veces autos pequeños que usaban motores diésel. sí. Eso a partir del 2010, si mal no recuerdo, hubo una ley que prohibió que los vehículos pequeños utilizaran diésel, precisamente por esta descompensación que había en lo que era la demanda de diésel frente a las naftas. Pero esto que bien lo decís, de lo que era el precio del diésel frente a la nafta, que era siempre mucho más barato, en realidad se revirtió con el conflicto que hemos tenido entre Ucrania, y que persiste todavía entre Ucrania y Rusia, donde el valor del diésel se disparó muy fuertemente a nivel internacional, y eso es lo que hizo que en Argentina también se replicara este conflicto, digamos, o este problema de los combustibles, y el valor de diésel se fue por arriba del de las naftas, Ujú. y aún hoy todavía está el valor de diésel un poquito por encima del de las naftas. Pero eso se despertó, digamos, con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ujú, ujú, ujú.
Bien, bueno, estamos dialogando con Oscar Gaona, el presidente de la CECACH. Entonces, para hacer un repaso y respecto de estos aumentos, bueno, se esperan próximos aumentos, ya sea a inicio de julio o antes inclusive, entonces. Sí, sí, nosotros sabemos de que este valor del precio del crudo a nivel internacional sí o sí va a obligar a las petroleras nacionales a aumentar el precio. Y como lo dije anteriormente, por una cuestión política, YPF todavía no aumentó. Una cuestión de mantener la inflación de junio, digamos, en valores que eran los que se había hablado, por debajo del 2%, pero sin lugar a duda que los primeros días de junio vamos a tener alguna novedad. Posiblemente no sea el 1 de junio, porque ya no es obligación aumentar los primeros días de cada mes, pero sí en la primera semana de junio seguramente tendremos novedades de aumentos. Bien. Gaona, le agradecemos su tiempo. Que tenga buena jornada. No, por favor, buena jornada para ustedes también y muchas gracias. Hasta cualquier momento. Oscar Gaona, el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, ¿no? De aquí en la provincia del Chaco, respecto de varias cuestiones. Por un lado, esta implementación de bajar el precio en horarios de la madrugada, que se empezó a implementar, nos decía Gaona, en algunos lugares. Y que esto también acarreaba otros de los cambios que se habían propuesto, que era lo del autoservicio, ¿no? Actualmente en las estaciones de servicio están en condiciones, bueno, nos decía Gaona, todavía se está trabajando en ello, no es descabellado, porque ya en otros países utilizan ese tipo de sistema de autoservicio, y que, bueno, todavía no hay localidades que hayan recibido por lo menos la decisión, ¿no? O la orden desde YPF para poder implementar estas dos cuestiones. Y por otra parte, se viene julio, estamos adentrándonos en un nuevo mes y se vienen nuevos aumentos, ¿no? O sea, antes o después ha iniciado julio. La nota completa en libertaddigital.com.ar. Si tenés buena información